Para salvar a su madre, Sofía estaba dispuesta a vender lo único que le quedaba, su futuro. Nunca imaginó que la propuesta que cambiaría su vida no vendría de la oscuridad que tanto temía, sino de un hombre poderoso tan roto y desesperado como ella. Firmaron un contrato por 1.000.000 de euros sobre el frío mármol de un despacho, sin saber que el precio real de aquel pacto sería su propio corazón. Antes de empezar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos. Ahora, empecemos. El portazo de la oficina del señor Morales resonó en la cabeza de Sofía Valente como el disparo de salida de una carrera hacia la nada. Acababa de cometer un suicidio profesional. O quizás, acababa de salvar su alma. No estaba segura. Con las manos temblando y una bola de fuego instalada en el estómago, recogió las pocas pertenencias de su escritorio, una fotografía de su madre sonriendo. Una pequeña planta que había logrado mantener viva contra todo pronóstico y una taza con una cita de su libro favorito. Cada objeto era un ancla a una vida que, en cuestión de 5 minutos, había implosionado. El señor Morales, su jefe en el prestigioso banco de inversiones, le había ofrecido el ascenso que tanto anhelaba. El puesto de subdirectora de cuentas, un salario que duplicaba el suyo, una oficina con vistas. Y luego, con una sonrisa babosa que no encajaba con su traje de 1.000 euros, le había explicado el otro requisito del puesto, el que no venía en el contrato. Una mujer tan inteligente y hermosa como tú, Sofía, entiende que la lealtad se demuestra de muchas maneras, había susurrado, inclinándose sobre su escritorio. La propuesta era tan vil, tan humillante, que Sofía sintió que el aire se volvía tóxico. No hubo gritos. No hubo escándalos. Solo una calma helada que se apoderó de ella. Se puso de pie, lo miró directamente a los ojos y dijo 2 palabras: presento mi dimisión. Ahora, mientras caminaba por las calles abarrotadas de la ciudad, se sentía a la vez orgullosa y aterrorizada. El orgullo le duró hasta que llegó a su pequeño y acogedor apartamento, el único lugar en el mundo donde se sentía segura. Era un espacio modesto, pero lleno de luz y de los colores cálidos que ella misma había elegido. Al cerrar la puerta, la adrenalina de la confrontación se disipó, dejando paso a un pánico frío y paralizante. No tenía trabajo. No tenía ahorros significativos. No tenía un plan. Fue entonces cuando sonó el teléfono. En la pantalla, el nombre mamá apareció con una fotografía de Carmen, su madre, una mujer de sonrisa dulce y ojos llenos de bondad que la había criado sola con un esfuerzo sobrehumano. Sofía sonrió, pensando que la voz de su madre era justo lo que necesitaba en ese momento. «¿Mamá? ¿Cómo estás?», dijo, intentando que su voz sonara normal. Pero la respuesta que recibió no fue la habitual charla alegre. Fue un sollozo ahogado, un sonido de puro terror que heló la sangre de Sofía. «Hija». Sofía, la voz de Carmen era un hilo tembloroso. «Ha pasado algo terrible». «¿La casa? ¿Qué pasa con la casa, mamá? Habla conmigo». «¿Estás bien?». «Vinieron unos hombres, con papeles. Dijeron que yo les había vendido la casa. Me hicieron firmar, me engañaron, hija. Dijeron que era para un impuesto atrasado. Ahora dicen que la casa es suya. ¿Qué tengo que irme?». El suelo desapareció bajo los pies de Sofía. La casa de su madre, el pequeño hogar en las afueras donde había crecido, el único patrimonio que tenían, construido con el sudor y los sacrificios de Carmen durante 30 años. «Mamá, cálmate. Llama a la policía. Es una estafa, no pueden». De repente, la voz de su madre fue interrumpida por otra voz. Una voz masculina, fría, grave y desprovista de cualquier emoción. «La policía no es una buena idea, señorita Valente. Su madre, lamentablemente, ha contraído una deuda con nosotros. Y nosotros siempre cobramos nuestras deudas. ¿Quién es usted? Deje a mi madre en paz», gritó Sofía, con el pánico convirtiéndose en furia.
Soy la persona que tiene el futuro de su madre en sus manos, replicó el hombre con una calma escalofriante. Escuche con atención, porque no lo repetiré. Su madre nos debe 1.000.000 de euros. El valor real de la propiedad, más los intereses por las molestias. Queremos el dinero en nuestra cuenta en 3 días. 72 horas. Si el dinero no está, nos quedaremos con la casa. Y si su madre nos causa algún problema, bueno, digamos que la salud de una mujer de su edad es muy frágil. Sofía sintió que iba a vomitar. ¿1.000.000? Eso es una locura. No tenemos ese dinero. Ese es su problema, no el nuestro. 3 días, señorita Valente. El reloj ya ha empezado a correr. La llamada se cortó. Sofía se quedó mirando el teléfono en silencio, con el corazón martillándole en las sienes. 1.000.000 de euros. 3 días. Era una sentencia de muerte. Caminó de un lado a otro de su pequeño salón, con la mente trabajando a una velocidad febril. ¿Familia? No tenían a nadie. ¿Amigos? Nadie que pudiera prestarle ni una mínima fracción de esa cantidad. El banco, su antiguo lugar de trabajo, se reiría en su cara. El pánico se apoderó de ella, una ola negra que amenazaba con ahogarla. Y en el fondo de esa desesperación, surgió una idea. Un plan tan horrible, tan repugnante, que le revolvió el estómago. Solo había una persona que sabía que tenía acceso a esas cantidades de dinero y que, además, quería algo de ella. El señor Morales. La idea de volver a esa oficina, de enfrentarse a esa sonrisa lasciva, de siquiera considerar su propuesta a cambio del dinero, la llenaba de náuseas. Pero la imagen de su madre, aterrorizada y en peligro, era más fuerte que su propio orgullo y su propia dignidad. Con manos que no le obedecían, cogió su bolso. Saldría, volvería a ese edificio y haría lo que tuviera que hacer. Vendería su alma al diablo si con eso podía salvar a su madre. El vestíbulo del banco de inversiones era un templo de mármol frío y silencio reverencial. A Sofía le pareció un lugar ajeno, hostil. Se acercó a la recepción, dispuesta a pedir una cita con Morales, a humillarse si era necesario. Y entonces, lo vio. En un rincón del vestíbulo, de espaldas a ella, hablando por teléfono, estaba Roberto de la Vega. El socio mayoritario. El verdadero poder en la sombra. Un hombre que rara vez bajaba de su Olimpo en la planta 50. Sofía solo lo había visto un par de veces en reuniones generales. Era una leyenda en la empresa, un genio de las finanzas, implacable en los negocios, increíblemente atractivo de una manera fría y distante, y ferozmente privado. Nadie sabía nada de su vida personal. Estaba teniendo una conversación telefónica, y aunque hablaba en voz baja, la acústica del vestíbulo y la tensión en su voz hicieron que Sofía pudiera captar fragmentos. No me importa lo que diga, Ernesto. Es mi hija. No voy a permitir que Isabel la use como un arma. ¿Qué quiere decir con que el juez valora la estabilidad familiar? Yo soy su estabilidad. No, no voy a ceder. Encuentra una solución. Roberto colgó el teléfono con un gesto brusco y se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que rompió por un segundo su fachada de control absoluto. En ese instante, Sofía no vio al multimillonario intocable, sino a un hombre acorralado. Un hombre que, como ella, parecía estar luchando una batalla desesperada. Impulsada por una audacia que no sabía que poseía, Sofía cambió de plan. Olvidó al señor Morales. Caminó directamente hacia Roberto de la Vega. Señor de la Vega, dijo, su voz sorprendentemente firme. Él se giró, y sus ojos, de un gris tormentoso, la evaluaron con una frialdad que la hizo temblar. La reconoció. Había estado en la reunión donde su proyecto fue elogiado. Señorita Valente. Creía que había dimitido. Lo he hecho, señor. Pero necesito su ayuda. Es una emergencia de vida o muerte.
La crudeza de sus palabras pareció atravesar su armadura de indiferencia. La miró fijamente durante un largo segundo, como si estuviera calculando una compleja ecuación. Mi oficina. En 5 minutos, dijo, y se dirigió a los ascensores privados sin esperar respuesta. La oficina de Roberto era exactamente como Sofía la había imaginado, inmensa, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Era el despacho de un rey en su castillo. Él estaba de pie, junto al ventanal, de espaldas a ella, observando su reino. Tiene 3 minutos, señorita Valente. Empiece a hablar, dijo, sin girarse. Con el corazón en la garganta, Sofía le contó la historia. Le habló de la estafa, de los criminales, de la amenaza a su madre y de la cantidad imposible de dinero. Omitió la parte de su dimisión y del señor Morales, centrándose solo en la urgencia de su situación. Habló con una honestidad desesperada, sin adornos, sin victimismo. Cuando terminó, Roberto se giró lentamente y la miró. Su expresión era indescifrable. Una historia trágica, dijo, su voz carente de emoción. Pero este no es un banco de caridad. Es una empresa que busca beneficios. ¿Qué me ofrece usted a cambio de 1.000.000 de euros? Sofía se quedó helada. La pregunta era brutal, directa. No tenía nada. Nada que un hombre como él pudiera querer. No tengo nada, admitió, con la voz rota. Solo. Roberto levantó una mano para silenciarla. Caminó lentamente hasta su imponente escritorio y se sentó. La observó durante un rato que a Sofía le pareció una eternidad. Quizás se equivoca, dijo por fin. Quizás tiene exactamente lo que necesito. Abrió un cajón y sacó una fotografía enmarcada. Se la mostró a Sofía. En la foto, había una niña preciosa, de unos 6 años, con el pelo oscuro y los mismos ojos grises de Roberto, pero llenos de una alegría infantil. Esta es mi hija, Valentina, dijo, y por primera vez, su voz se tiñó de una emoción profunda. Mi exmujer, una mujer manipuladora y vengativa, está intentando conseguir su custodia total. Su argumento principal es mi dedicación al trabajo, mi vida de soltero. Dice que no puedo ofrecerle un entorno familiar estable. El juez, por desgracia, es un hombre chapado a la antigua. Valora la imagen de una familia tradicional. Sofía lo escuchaba, sin entender a dónde quería llegar. Mi abogado me ha sugerido una solución, drástica. Necesito una esposa. Roberto hizo una pausa, mirándola fijamente. Necesito una mujer con una imagen impecable, inteligente, respetable, que pueda interpretar el papel de una esposa devota y una madrastra cariñosa durante el tiempo que dure el proceso judicial. Necesito que el juez vea un hogar, no una casa de soltero. El mundo de Sofía se detuvo por segunda vez en un día. La propuesta era tan inesperada, tan surrealista, que no podía procesarla. Le ofrezco un trato, señorita Valente. Un contrato. Yo le doy el 1.000.000 de euros que necesita, ahora mismo. Mis abogados y mi equipo de seguridad se encargarán de esos criminales y de asegurar la casa de su madre. A cambio, usted se casará conmigo. Se mudará a mi casa. Actuará como mi esposa y como una madre para Valentina de cara al público y al juez. El matrimonio durará lo que sea necesario, probablemente unos 6 meses. Cuando gane la custodia de mi hija, nos divorciaremos discretamente. Usted será libre y, además del 1.000.000 de euros, recibirá una compensación adicional por sus servicios. Es una transacción de negocios. Pura y simple. Sofía se quedó sin palabras. Era una locura. Casarse con un desconocido. Fingir una vida. Pero el rostro aterrorizado de su madre apareció en su mente. El reloj de las 72 horas seguía corriendo. Este hombre no le pedía su cuerpo, como Morales. Le pedía su tiempo, su capacidad para actuar. Era un pacto con el diablo, sí,
Pero era un diablo que, al menos, le ofrecía un contrato claro y una solución a su problema más acuciante. ¿Y su hija?, preguntó Sofía, pensando en la niña de la foto. ¿Qué pasa con ella? No podemos engañar a una niña. Valentina es una niña inteligente y dulce. Se le explicará que usted es una amiga muy especial de papá que vivirá con nosotros un tiempo. El resto dependerá de su habilidad para ganarse su confianza. Es la parte más importante del trato. Sofía miró los ojos grises de Roberto. Vio en ellos la misma desesperación que sentía ella. Él no lo hacía por poder o por capricho. Lo hacía por su hija. Eran dos náufragos en medio de dos tormentas diferentes, y acababan de encontrar un bote salvavidas que, casualmente, les servía a los dos. Acepto, dijo Sofía, y sintió como su vida se partía en un antes y un después de esa palabra. Roberto no sonrió. Simplemente asintió, como si hubiera cerrado el negocio más importante de su vida. Cogió el teléfono. Ernesto, prepara el contrato de matrimonio. Y contacta a mi jefe de seguridad, dale todos los detalles del caso de la madre de la señorita Valente. Quiero a esos hombres localizados y neutralizados antes del anochecer. Y transfiere 1.000.000 de euros a la cuenta que ella nos indique. El problema está resuelto. Y así fue. Con una eficacia que a Sofía le pareció casi mágica, el mundo de Roberto se puso en movimiento. Antes de que terminara la tarde, mientras ella firmaba el contrato más extraño de su vida en presencia de un equipo de abogados, recibió una llamada. Era su madre, esta vez llorando de alivio. La policía, alertada por el equipo de seguridad de Roberto, había llegado a su casa. Habían detenido a los estafadores cuando intentaban coaccionarla de nuevo. Los papeles fraudulentos habían sido anulados. La casa estaba a salvo. Sofía colgó el teléfono, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. Roberto había cumplido su parte del trato en cuestión de horas. Ahora, le tocaba a ella cumplir la suya. Mi chofer la llevará a su apartamento para que recoja lo que necesite para esta noche, dijo Roberto, ahora de nuevo el empresario eficiente. Mañana por la mañana, se mudará a mi casa. El ensayo de nuestra nueva vida empieza ahora, señora de la Vega. La palabra señora de la Vega resonó en la habitación, tan extraña y tan pesada como una cadena. Sofía había salvado a su madre, pero acababa de venderse a sí misma. La primera parte de su pesadilla había terminado. La segunda no había hecho más que empezar. La mansión de Roberto de la Vega no era una casa, era una declaración. Ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, se alzaba tras unos muros altos y una verja de hierro forjado que se abría con un susurro casi imperceptible. Como si la propia entrada estuviera acostumbrada a recibir solo a quienes pertenecían a ese mundo. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, cubos de cristal, líneas rectas y una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo. Era hermosa, impecable y tan fría como una escultura de hielo. Para Sofía, que llegó en el silencioso coche de lujo con una sola maleta llena de su vida anterior, aquel lugar se sentía como una jaula dorada. Roberto la recibió en el vestíbulo, un espacio de doble altura con un suelo de mármol blanco tan pulido que reflejaba su figura como un espejo distorsionado. No le ofreció una sonrisa, solo un gesto de cabeza y una mirada profesional. Bienvenida a su nuevo hogar, temporalmente, dijo, y la última palabra fue una clara delimitación del territorio. Le presentó al personal, un pequeño ejército silencioso y eficiente. Y luego, a Marta, la gobernanta. Era una mujer de unos 60 años, de cabello gris recogido en un moño impecable y una mirada que parecía verlo todo. Había trabajado para la familia de la Vega desde que Roberto era un niño. Su lealtad era legendaria, y su control sobre la casa, absoluto. Marta se encargará de todo lo que necesite, explicó Roberto. Ella tiene mis instrucciones. Marta le dedicó a Sofía una inclinación de cabeza respetuosa,
pero sus ojos la analizaron con una frialdad que rivalizaba con la de su jefe. En esa primera mirada, Sofía no vio a una aliada, sino a la guardiana de un templo al que ella acababa de profanar con su presencia. La habitación de Sofía era más grande que todo su antiguo apartamento. Tenía un vestidor del tamaño de su antiguo salón y un baño con una bañera con vistas a la ciudad. Todo era lujoso, impersonal y aterradoramente solitario. La primera noche, Sofía se sentó en el borde de la inmensa cama y se sintió más sola que nunca. Había salvado a su madre, pero se había perdido a sí misma. El primer encuentro con Valentina tuvo lugar a la mañana siguiente. Roberto había insistido en estar presente. La niña entró en el salón de la mano de su padre, escondiéndose tímidamente detrás de su pierna. Era exactamente la niña de la fotografía, pequeña, de ojos grises inmensos y una expresión de seriedad que no correspondía a sus 6 años. Había una tristeza en su mirada que a Sofía le encogió el corazón. Val, te presento a Sofía, dijo Roberto, su voz sorprendentemente suave al hablar con su hija. Es una amiga mía muy especial y va a vivir con nosotros una temporada. Sofía se arrodilló para ponerse a su altura, ignorando la presencia de Roberto. No intentó forzar una sonrisa ni un abrazo. Simplemente la miró con amabilidad. Hola, Valentina. Es un placer conocerte. Tu papá me ha dicho que te encanta dibujar. A mí también. La niña no respondió. Solo la observó con una curiosidad cautelosa, como un animalito asustado. Sofía no insistió. Sabía que la confianza de un niño, especialmente uno que había sufrido la separación de sus padres, no se ganaba, se merecía. Y ella estaba dispuesta a esperar. Así comenzaron los días de la farsa. De cara al exterior, eran la familia perfecta. Asistían a las funciones escolares de Valentina, a cenas benéficas y a reuniones sociales donde Roberto la presentaba como mi esposa, Sofía. Él interpretaba su papel con una eficacia impecable. Le tomaba la mano en público, le ponía un brazo protector sobre los hombros, le dedicaba sonrisas ensayadas que engañaban a todos menos a ella. Sofía, por su parte, descubrió que tenía un talento oculto para la actuación. Sonreía, asentía y hablaba de su amor a primera vista con una convicción que a veces se sorprendía a sí misma. Pero dentro de las paredes de la mansión, la distancia era un abismo. Dormían en habitaciones separadas. Apenas hablaban más allá de lo necesario para coordinar su agenda. Las cenas eran silenciosas, tensas, con el único sonido del tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Fue Valentina quien, sin saberlo, empezó a construir el primer puente. Un día, Sofía estaba en el jardín, intentando leer, cuando vio a la niña tratando de alcanzar una cometa que se había enredado en las ramas altas de un roble. Valentina estaba a punto de llorar de frustración. Sin pensarlo 2 veces, Sofía dejó su libro, se quitó los zapatos, y con una agilidad que sorprendió a la propia niña, trepó al árbol. Con un poco de esfuerzo, logró liberar la cometa y bajarla. Le entregó la cometa a Valentina, que la miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y admiración. Gracias, susurró la niña. Fue la primera palabra que le dirigió directamente. De nada, capitana de cometas, respondió Sofía, sonriendo. La próxima vez, avisamos al viento para que no sea tan travieso. Ese pequeño acto de rescate fue una llave. Valentina empezó a buscarla. Primero, con timidez, para enseñarle un dibujo. Luego, para pedirle que le leyera un cuento antes de dormir, una tarea que normalmente hacía su padre. Roberto, que observaba estas interacciones desde la distancia, se encontró sintiendo una extraña mezcla de alivio y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Veía como el rostro de su hija, a menudo nublado por la tristeza, se iluminaba en presencia de Sofía. Veía como la risa de Valentina, un sonido que se había vuelto demasiado escaso en esa casa, volvía a llenar los pasillos. Sofía, por su parte, empezó a encontrar su lugar.
Descubrió que la cocina de la mansión, un espacio profesional y frío, podía llenarse con el aroma de galletas recién horneadas. Empezó a hornear con Valentina, y pronto, el olor a vainilla y chocolate se convirtió en el nuevo perfume de la casa. Incluso el estoico personal parecía relajarse, sonriendo discretamente cuando las veía a las dos cubiertas de harina. Poco a poco, Sofía también empezó a ver al hombre detrás de la máscara de Roberto. Una noche, un trueno despertó a toda la casa. Valentina, aterrorizada por la tormenta, corrió por el pasillo. Sofía pensó que iría a la habitación de su padre, pero para su sorpresa, la niña entró en la suya, temblando. Sofía la abrazó y la metió en su cama. Justo en ese momento, Roberto apareció en la puerta, con el rostro desencajado por la preocupación. Al ver a su hija a salvo en los brazos de Sofía, se detuvo. La mirada de alivio y gratitud que le dirigió fue tan intensa, tan desprovista de sus defensas habituales, que a Sofía le pareció ver al verdadero Roberto por primera vez. Gracias, dijo él, su voz ronca. No tienes que darlas, respondió ella. Haría cualquier cosa por ella. Y al decir esas palabras, Sofía se dio cuenta de que eran verdad. El cariño que sentía por Valentina ya no era parte del contrato. Era real. Roberto se quedó en la puerta un momento más, observándolas. Y en ese instante, en la penumbra de la habitación iluminada solo por los relámpagos, el contrato y la farsa parecieron desvanecerse. Solo eran dos adultos cuidando de una niña asustada. Pero no todos veían esta nueva armonía con buenos ojos. Marta, la gobernanta, observaba cada interacción con una desaprobación silenciosa. Para ella, Sofía era una usurpadora. Marta había criado a Roberto, había cuidado de esa casa como si fuera suya y sentía una lealtad feroz hacia la memoria de la primera esposa de Roberto, la madre de Valentina, que había fallecido años atrás. Consideraba a la exmujer de Roberto, Isabel, una oportunista, y ahora veía en Sofía la misma amenaza. No podía soportar ver a esta extraña ocupando el lugar que, en su retorcida visión de la lealtad, no le correspondía. Y comenzó a tejer su red. Empezó con sutilezas. Comentarios casuales a Roberto. La señorita Sofía tiene gustos muy caros, ¿no cree, señor? Ha encargado unas flores que cuestan una fortuna, decía, omitiendo que las flores habían sido para decorar la habitación de Valentina y alegrarla. La he oído hablar por teléfono con su madre. Parecía muy contenta con su nueva situación económica, insinuaba, torciendo una conversación inocente en la que Sofía simplemente tranquilizaba a su madre. Roberto, al principio, ignoraba los comentarios. Pero su confianza era un edificio con cimientos dañados por la traición de su exmujer. Las palabras de Marta, como gotas de agua sobre una piedra, empezaron a horadar sus defensas. Luego, Marta pasó a la acción. Un día, un brazalete de diamantes que había pertenecido a la madre de Roberto desapareció de la caja fuerte. Roberto se puso furioso. Marta organizó una búsqueda exhaustiva. Y, casualmente, encontró el brazalete en el fondo de un cajón del armario de Sofía, envuelto en un pañuelo. No sé cómo ha podido llegar hasta aquí, señor, dijo Marta, con una expresión de falsa conmoción. Quizás la señorita solo quería probárselo y se olvidó de devolverlo. Sofía, al ser confrontada, se quedó blanca como el papel. Yo no he cogido eso. Y jamás lo haría. Se defendió, horrorizada. Roberto la miró, y en sus ojos, Sofía vio una sombra de duda. Él quería creerla. Pero la evidencia estaba allí. La semilla que Marta había plantado estaba empezando a germinar. Lo dejaremos pasar por esta vez, dijo Roberto, con una frialdad que a Sofía le dolió más que una acusación directa. Pero ten más cuidado. La confianza entre ellos, que tanto les había costado construir, se resquebrajó. Sofía se sentía vigilada, juzgada. El ambiente en la casa se volvió tenso de nuevo.
Pero el amor que sentía por Valentina y la creciente e innegable atracción que sentía por Roberto la mantenían allí. La atracción culminó una noche, unas semanas después. Era el cumpleaños de Valentina. Organizaron una pequeña fiesta en el jardín. Al final del día, después de que la niña se durmiera, feliz y agotada, Sofía y Roberto se quedaron solos en la terraza, recogiendo los restos de la celebración. Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz, dijo Roberto, su voz cargada de una emoción sincera. Es gracias a ti, Sofía. Has traído luz a esta casa. Ella es la luz, respondió Sofía. Solo necesitaba que alguien le ayudara a brillar. Se miraron bajo la luz de las estrellas, y esta vez, no había barreras entre ellos. La gratitud en los ojos de Roberto era real. El cariño en los de Sofía, también. Él dio un paso hacia ella. Acunó su rostro entre sus manos. Sofía, yo. Y la besó. No fue un beso ensayado para el público. Fue un beso real, cargado de meses de tensión contenida, de admiración silenciosa y de un anhelo que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. Sofía le devolvió el beso, rindiéndose a la emoción que había estado combatiendo durante tanto tiempo. En ese beso, el contrato, el dinero y la farsa se desvanecieron. Solo eran un hombre y una mujer que se estaban enamorando perdidamente. Fue el momento más feliz de la vida de Sofía. Y duró exactamente hasta la mañana siguiente. Marta, que los había visto desde una ventana, supo que tenía que actuar de forma definitiva. Había descubierto que Sofía, antes de aceptar el trato, había estado a punto de contactar a su antiguo jefe, el señor Morales, un hombre con una reputación dudosa. Durante la noche, usó sus contactos para conseguir información. A la mañana siguiente, mientras Roberto estaba en una reunión, Marta se acercó a Sofía. El señor quería que le entregara esto, dijo, tendiéndole un sobre. Dentro, había una gran cantidad de dinero en efectivo. 50.000 euros. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, confundida. Un adelanto. Por sus servicios, dijo Marta, con una sonrisa enigmática. Sofía, pensando que era una especie de bonificación de Roberto, y demasiado aturdida por la felicidad de la noche anterior, no le dio importancia. Dejó el sobre en el escritorio de su habitación, planeando hablar con Roberto más tarde. Esa tarde, Roberto volvió a casa. Marta lo interceptó en la entrada, con el rostro desencajado por una falsa angustia. Señor, no sé cómo decirle esto. Es sobre la señorita Sofía. Con voz temblorosa, le contó una historia perfectamente construida. La he oído hablar por teléfono. Estaba hablando con ese hombre, el señor Morales. Le decía que el plan funcionaba, que usted confiaba en ella, y que pronto conseguiría mucho más. Decía que el dinero era para pagar una vieja deuda con él. Después, señor, después entré en su cuarto para dejar la ropa limpia y vi un sobre lleno de dinero en su escritorio. El mismo sobre que desapareció esta mañana de la caja fuerte de su despacho. Era la mentira perfecta. Combinaba una verdad: Sofía conocía a Morales, con una evidencia física, el dinero que la propia Marta le había dado, y un motivo creíble: pagar una deuda. Para Roberto, fue como si le clavaran un puñal en el corazón. La duda que había sentido con el brazalete, alimentada por su experiencia con su exmujer, explotó. Todo encajaba. Sofía era una actriz brillante, una cazafortunas que lo había estado engañando todo el tiempo. Su amabilidad, su cariño por Valentina, el beso de la noche anterior, todo había sido parte de un plan maestro para robarle. Subió las escaleras de dos en dos, con una furia ciega. Entró en la habitación de Sofía sin llamar. Ella estaba sentada junto a la ventana, sonriendo, perdida en el recuerdo del beso. Al verlo, su sonrisa se ensanchó. Roberto, quería hablar contigo, yo también quiero hablar contigo, la interrumpió él, su voz era un témpano de hielo. Se dirigió al escritorio,
cogió el sobre con el dinero y se lo arrojó a los pies. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Un pago de tu socio? ¿O un adelanto de lo que pensabas robarme? Sofía lo miró, sin entender. El cambio en él era tan drástico, tan violento, que la dejó sin habla. ¿De qué hablas? Ese dinero me lo dio Marta. Dijo que era de tu parte, no me mientas. Rugió Roberto. Marta me lo ha contado todo. Tu plan con Morales, tus deudas. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Te aprovechas de mi hija, de mi confianza. Cada palabra era un golpe. Sofía intentó defenderse, explicarle, pero él no la escuchaba. En sus ojos no vio al hombre que la había besado la noche anterior, sino a un extraño lleno de odio y desprecio. Vio al hombre que la había contratado, al empresario implacable que no creía en nadie. Pensaba que eras diferente, continuó él, con la voz rota por el dolor de su propia traición. Pero eres igual que todas. Solo te interesa el dinero. Esa fue la frase que lo rompió todo. Sofía lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo se secaron. Marta había criado a Roberto, había cuidado de esa casa como si fuera suya y sentía una lealtad feroz hacia la memoria de la primera esposa de Roberto, la madre de Valentina, que había fallecido años atrás. Consideraba a la exmujer de Roberto, Isabel, una oportunista, y ahora veía en Sofía la misma amenaza. No podía soportar ver a esta extraña ocupando el lugar que, en su retorcida visión de la lealtad, no le correspondía. Y comenzó a tejer su red. Empezó con sutilezas. Comentarios casuales a Roberto. La señorita Sofía tiene gustos muy caros, ¿no cree, señor? Ha encargado unas flores que cuestan una fortuna, decía, omitiendo que las flores habían sido para decorar la habitación de Valentina y alegrarla. La he oído hablar por teléfono con su madre. Parecía muy contenta con su nueva situación económica, insinuaba, torciendo una conversación inocente en la que Sofía simplemente tranquilizaba a su madre. Roberto, al principio, ignoraba los comentarios. Pero su confianza era un edificio con cimientos dañados por la traición de su exmujer. Las palabras de Marta, como gotas de agua sobre una piedra, empezaron a horadar sus defensas. Luego, Marta pasó a la acción. Un día, un brazalete de diamantes que había pertenecido a la madre de Roberto desapareció de la caja fuerte. Roberto se puso furioso. Marta organizó una búsqueda exhaustiva. Y, casualmente, encontró el brazalete en el fondo de un cajón del armario de Sofía, envuelto en un pañuelo. No sé cómo ha podido llegar hasta aquí, señor, dijo Marta, con una expresión de falsa conmoción. Quizás la señorita solo quería probárselo y se olvidó de devolverlo. Sofía, al ser confrontada, se quedó blanca como el papel. Yo no he cogido eso. Y jamás lo haría. Se defendió, horrorizada. Roberto la miró, y en sus ojos, Sofía vio una sombra de duda. Él quería creerla. Pero la evidencia estaba allí. La semilla que Marta había plantado estaba empezando a germinar. Lo dejaremos pasar por esta vez, dijo Roberto, con una frialdad que a Sofía le dolió más que una acusación directa. Pero ten más cuidado. La confianza entre ellos, que tanto les había costado construir, se resquebrajó. Sofía se sentía vigilada, juzgada. El ambiente en la casa se volvió tenso de nuevo. Pero el amor que sentía por Valentina y la creciente e innegable atracción que sentía por Roberto la mantenían allí. La atracción culminó una noche, unas semanas después. Era el cumpleaños de Valentina. Organizaron una pequeña fiesta en el jardín. Al final del día, después de que la niña se durmiera, feliz y agotada, Sofía y Roberto se quedaron solos en la terraza, recogiendo los restos de la celebración. Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz, dijo Roberto, su voz cargada de una emoción sincera. Es gracias a ti, Sofía. Has traído luz a esta casa. Ella es la luz, respondió Sofía.
Solo necesitaba que alguien le ayudara a brillar. Se miraron bajo la luz de las estrellas, y esta vez, no había barreras entre ellos. La gratitud en los ojos de Roberto era real. El cariño en los de Sofía, también. Él dio un paso hacia ella. Acunó su rostro entre sus manos. Sofía, yo. Y la besó. No fue un beso ensayado para el público. Fue un beso real, cargado de meses de tensión contenida, de admiración silenciosa y de un anhelo que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. Sofía le devolvió el beso, rindiéndose a la emoción que había estado combatiendo durante tanto tiempo. En ese beso, el contrato, el dinero y la farsa se desvanecieron. Solo eran un hombre y una mujer que se estaban enamorando perdidamente. Fue el momento más feliz de la vida de Sofía. Y duró exactamente hasta la mañana siguiente. Marta, que los había visto desde una ventana, supo que tenía que actuar de forma definitiva. Había descubierto que Sofía, antes de aceptar el trato, había estado a punto de contactar a su antiguo jefe, el señor Morales, un hombre con una reputación dudosa. Durante la noche, usó sus contactos para conseguir información. A la mañana siguiente, mientras Roberto estaba en una reunión, Marta se acercó a Sofía. El señor quería que le entregara esto, dijo, tendiéndole un sobre. Dentro, había una gran cantidad de dinero en efectivo. 50.000 euros. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, confundida. Un adelanto. Por sus servicios, dijo Marta, con una sonrisa enigmática. Sofía, pensando que era una especie de bonificación de Roberto, y demasiado aturdida por la felicidad de la noche anterior, no le dio importancia. Dejó el sobre en el escritorio de su habitación, planeando hablar con Roberto más tarde. Esa tarde, Roberto volvió a casa. Marta lo interceptó en la entrada, con el rostro desencajado por una falsa angustia. Señor, no sé cómo decirle esto. Es sobre la señorita Sofía. Con voz temblorosa, le contó una historia perfectamente construida. La he oído hablar por teléfono. Estaba hablando con ese hombre, el señor Morales. Le decía que el plan funcionaba, que usted confiaba en ella, y que pronto conseguiría mucho más. Decía que el dinero era para pagar una vieja deuda con él. Después, señor, después entré en su cuarto para dejar la ropa limpia y vi un sobre lleno de dinero en su escritorio. El mismo sobre que desapareció esta mañana de la caja fuerte de su despacho. Era la mentira perfecta. Combinaba una verdad, Sofía conocía a Morales, con una evidencia física, el dinero que la propia Marta le había dado, y un motivo creíble, pagar una deuda. Para Roberto, fue como si le clavaran un puñal en el corazón. La duda que había sentido con el brazalete, alimentada por su experiencia con su exmujer, explotó. Todo encajaba. Sofía era una actriz brillante, una cazafortunas que lo había estado engañando todo el tiempo. Su amabilidad, su cariño por Valentina, el beso de la noche anterior, todo había sido parte de un plan maestro para robarle. Subió las escaleras de dos en dos, con una furia ciega. Entró en la habitación de Sofía sin llamar. Ella estaba sentada junto a la ventana, sonriendo, perdida en el recuerdo del beso. Al verlo, su sonrisa se ensanchó. Roberto, quería hablar contigo, yo también quiero hablar contigo, la interrumpió él, su voz era un témpano de hielo. Se dirigió al escritorio, cogió el sobre con el dinero y se lo arrojó a los pies. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Un pago de tu socio? ¿O un adelanto de lo que pensabas robarme? Sofía lo miró, sin entender. El cambio en él era tan drástico, tan violento, que la dejó sin habla. ¿De qué hablas? Ese dinero me lo dio Marta. Dijo que era de tu parte, no me mientas. Rugió Roberto. Marta me lo ha contado todo. Tu plan con Morales, tus deudas. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Te aprovechas de mi hija, de mi confianza. Cada palabra era un golpe.
Sofía intentó defenderse, explicarle, pero él no la escuchaba. En sus ojos no vio al hombre que la había besado la noche anterior, sino a un extraño lleno de odio y desprecio. Vio al hombre que la había contratado, al empresario implacable que no creía en nadie. Pensaba que eras diferente, continuó él, con la voz rota por el dolor de su propia traición. Pero eres igual que todas. Solo te interesa el dinero. Esa fue la frase que lo rompió todo. Sofía lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo se secaron. Valentina no es un trofeo en un divorcio, es su mundo entero. Y cualquier decisión que no reconozca eso, no sería justicia. Cuando terminó de hablar, el silencio era absoluto. El abogado de Isabel intentó interrogarla, atacarla, pero la verdad de Sofía era una fortaleza inexpugnable. El juez dictó su sentencia. La custodia total fue para Roberto. Su razonamiento fue claro, el testimonio de Sofía, una mujer que no tenía nada que ganar y todo que perder al presentarse allí, había demostrado más sobre el carácter de Roberto que cualquier otro argumento. Al salir del tribunal, Roberto corrió hacia ella. La encontró en el pasillo, a punto de marcharse de nuevo. Sofía, espera, dijo, con la voz rota. Ella se detuvo, pero no se giró. No sé cómo darte las gracias. Me has salvado. Has salvado a mi hija. Lo hice por Valentina, respondió ella, su voz aún distante. Se lo merecía. Lo sé, dijo Roberto, acercándose a ella. Y yo no te merecía a ti. Fui un idiota, un ciego consumido por mis propios fantasmas. Creí en una mentira porque tenía demasiado miedo de creer en algo real. Y lo que teníamos, Sofía, era real. El beso, la forma en que nos mirábamos, la familia que empezamos a ser, todo era real. Sofía finalmente se giró para mirarlo. En sus ojos había un dolor profundo, pero también una pregunta. Te eché de mi casa, de mi vida, y te acusé de lo peor. No hay excusa para lo que hice. Y sé que un lo siento no es suficiente. Pero si me dieras una oportunidad, una sola, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que el hombre del que te enamoraste es quien soy de verdad. Sacó de su bolsillo el brazalete de diamantes de su madre, el objeto que había iniciado la terrible mentira. Esto nunca fue tuyo, dijo, dejándolo en la palma de su propia mano. Pero mi corazón sí lo es. Siempre lo ha sido, desde el día en que entraste en mi oficina y me miraste con una fuerza que me desarmó. Por favor, Sofía. Vuelve a casa. A nuestro hogar. Las lágrimas que Sofía había reprimido durante semanas comenzaron a brotar. Eran lágrimas de dolor, de alivio, de un amor que se negaba a morir. La confianza es como un cristal, Roberto, susurró. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Lo sé, respondió él. Pero podemos recoger los pedazos juntos. Y construir un mosaico, algo diferente, quizás aún más hermoso, porque sabremos lo frágil y valioso que es. Se quedó mirándola, con el corazón en la mano, esperando su veredicto. Sofía miró sus ojos grises, y vio en ellos no al empresario implacable, sino al hombre que había conocido en la intimidad de su hogar, al padre devoto, al alma solitaria que, como ella, solo buscaba un lugar al que pertenecer. Lentamente, levantó su mano y rozó la de él, cerrando sus dedos sobre los suyos, sin coger el brazalete, sino simplemente aceptando el contacto. Empecemos por un café, dijo, y una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. Y esta vez, sin contratos. Roberto sintió que el mundo volvía a su eje. Le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina, llena de esperanza y de la promesa de un futuro. No fue fácil. Tuvieron que reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo, con paciencia y honestidad. Pero lo hicieron. Juntos. Meses después, en el jardín de la mansión, se celebró una pequeña boda. No hubo cientos de invitados, solo su familia más cercana, Carmen, la madre de Sofía,
radiante de felicidad, Ernesto, el abogado, que sonreía como un padrino orgulloso, y Valentina, la dama de honor, que esparcía pétalos de flores con una risa que llenaba todo el jardín. Esta vez, no hubo contrato. Solo hubo dos personas que, habiendo pasado por el infierno, habían encontrado su cielo el uno en el otro. Roberto deslizó un anillo sencillo en el dedo de Sofía, y cuando la besó, no era un pacto ni una actuación. Era una promesa. La promesa de un amor que había nacido de la desesperación, había sido probado por la traición y, finalmente, se había forjado en la verdad, demostrando que a veces los acuerdos más inesperados conducen a los finales más felices.